en partido correspondiente a este encuentro. Previa del partido, La Vanguardia, el periódico de Barcelona, hizo una entrevista a Ruud Gesp el día del partido y comentaba Gesp que esperaba que el Bernabéu se quedara en silencio cuando el árbitro pitara la final, pero sobre todo que habían perdido el partido de la Supercopa por cometer muchos errores, que no los iban a repetir hoy. Eso lo vamos a ver rápido, si lo repitieron o no. Y por cierto, Van Gaal era el técnico del Barça, Luis Van Gaal. Anzuategui Roca, el hombre que iba a dirigir el partido, que se demoraba en su inicio, finalmente daba la orden de comienzo a Mavisca y Raúl. Y realmente con Ruud Gesp, el guardameta holandés en la portería, Ferrer y los hombres más adelantados, Hristo Stoichkov y Rivaldo. ¿Qué te parecen los 11, Maldini? Bueno, mucho talento, por supuesto, ¿no? Stoichkov había tenido un castigo por parte de Luis Van Gaal, al final fue titular. En Clarence Seedorf juega su segunda temporada, el centro desde la banda izquierda. Se estropearan y hasta hoy, Sí. Hasta hoy. Sobre todo a nivel de, más que a nivel de clubes o a nivel de directivas, a nivel de... Un crío era un crío, pero no debutaba prácticamente, ni mucho menos, ¿no? Ya tenía cierto recorrido en el Madrid. Había debutado con Jorge Valdano en aquel partido histórico, famoso, de la Romareda ante el Zaragoza, porque juega en uno de los mejores equipos de Italia como es la Roma. Ahí arrancaba el Barça, la falta en el centro del campo de José Emilio Amavisca. Primero él, también estuvo en Corinthians, si no recuerdo mal, poco tiempo. Con el Deportivo de La Coruña son copropietarios, están ahí en el equipo, en el Consejo de Administración. Ojo ahí al gol que marcaba el Barça. Se adelantaba el Barça y precisamente marcaba Rivaldo, del que estábamos hablando. Rivaldo adelantaba al Barça, la cara que se le quedaba a Cañizares. Y el 0-1 para el Barça en el minuto 4, en la primera llegada, la primera de Maldini, que atravesaba incluso la divisoria el Barça. Primera llegada del Barça, juega por la derecha y gana bien el primer palo ahí Rivaldo. Ahí busca el primer palo, buen centro, Se colaba entre los dos centrales de manera espectacular. Sí, el centro de Luis Figo. Sí, se ponía el partido en 5 minutos, ya le habían marcado uno. El partido se abría como una lata desde el principio, la verdad. Real Madrid que había iniciado el despeje de Chapi Ferrer. La presión con falta incluida de José Emilio Mavisca a Luis Figo. Estilaba, ojo ahí a Clarence Seedorf en la llegada del holandés. El disparo de Seedorf y otro holandés, Gesp. Despejaba. Buen control de Seedorf. Comentabas de la Peña, es verdad. Insisto que no acabó de triunfar nunca en el Barça. Bueno, yo casi diría que no triunfó. Qué bien se giraba Raúl y dejaba atrás a Mavisca. Seguía el peligro buscando el Madrid el empate. Para Sergi, luego otra vez apoyaba a Sergi en Reisiger. Le dio un grandísimo rendimiento a Mavisca al Real Madrid. Y este también, el remate de Zucker demasiado cruzado. Goleador como está en lo que fue su última temporada en primera hasta la actual, era el Sporting de Gijón, que solo había hecho un punto. Comentación el gran Paco, seguidor sportinguista extraordinario. Por supuesto. Roberto Carlos, con su precisión característica, es decir, balón perfecto al contrario. Y nueva falta del Barça. A Marlo Sanchís, que salía con el balón controlado. Centro de hierro. Dejaba Seedorf. El remate era muy malo de Zucker. Se convertía casi en un gran pase sin querer a Raúl, que no se lo esperaba. Nadie se esperaba ese error de al cambio. Se iba, bueno, lesionado. No sé si lesionado o no. Se iba de la Peña por el cambio, que me parece que era lo segundo más bien. Lo vaya remate ahí, a punto de marcar el Madrid en la misma línea. Ponía esa mano extraordinaria Ruud Gesp y evitaba el empate del Real Madrid. Muy buen partido. Ahora fíjate que, bueno, de córner, Roberto Carlos, que sacaba el córner. De esto no me acordaba yo mucho, de que Roberto Carlos sacara los córners en el Real Madrid. Por lo menos es el Real Madrid. Fíjate que, claro, hablar de memoria es difícil. Estaba jugando bien en el Madrid, la verdad. Un hombre que nunca ha sido expulsado en su vida, Raúl. Cosa bárbara. Nunca ha visto una tarjeta roja. Centro de la derecha de Chapi Ferrer. Figo. Falta y eso seguramente sería amarilla para Mavisca, que derribaba por detrás, agarraba a Luis Figo.
Árbitro, si no recuerdo mal, valenciano. Pertenecía al colegio valenciano Anzuategui Roca. A finales de agosto se cerraba el plazo y en el último momento lo fichó Fabio Capello en España y vive en Altea. Buena zona para vivir. Cómo estaba atento ahí. El Barça se le echaba encima y imposibilitaba que el disparo de ser un hombre importantísimo en la trastienda. Qué buen partido estaba haciendo Seedorf. Partida. Ya sabes que tiene muy buena relación Juni con Roberto Carlos. Sí, sí, por supuesto, sí. Y durante los partidos que hacemos Juni Calafate y yo muchas veces está intercambiando mensajes con Roberto Carlos porque le pregunta desde... ¿Ah, sí? Le pregunta desde mensajes constantemente a ver cómo va el Santos, que es el equipo que lleva en el corazón Roberto. Para Cristian Panucci, el centro del italiano. Buen envío de Panucci y ese remate de Amavisca que se iba arriba, alto. pero buen pase de Panucci, ¿eh? Ahí por la banda derecha, buen centro ahí del italiano. No está apareciendo tanto Amavisca como en otros partidos, recordábamos antes esto, ¿verdad? Tarjeta naranja, por lo menos, ¿eh? Santiago Bernabéu, jornada 9 de la temporada 97-98, 2 de noviembre del 97, de la novena jornada de la Liga. ¿Quién ha visto al Español y quién le ve? Por desgracia para los pericos. Pues sí, aunque la verdad es que... Para el cuadro azulgrana de Luis Van Gaal. Clarence Seedorf. Despeje de Couto a córner. Parapetado el Barça, pero sigue dominando el Real Madrid. El centro de Roberto Carlos y Raúl empataba el partido para el Real Madrid. Minuto 3 de la segunda parte, así lo celebraba Raúl. Buena pelota de Roberto Blanco. Carlos, ¿eh? Bueno, el Madrid merecía empatar, desde luego. Estaba siendo superior al Barça claramente hasta este momento del partido. Es verdad que en el tramo final del primer tiempo se había emparejado un poco más el partido, pero bueno, gol de Raúl, centro de Roberto Carlos y bien llegando Raúl ahí al espacio. Y que caía ante Cañizares. Le podía sentar a la afición del Real Madrid. Sí, la forma de cantar el gol ahí, sacándose la camiseta, enseñando bien la camiseta blaugrana ahí, evidentemente Luis Enrique, que había sido, yo creo que había sido uno de los goleadores en el 5-0 del Madrid al Barça en el Bernabéu. 2 disparos a puerta, 2 goles. El de Rivaldo en la primera parte, el de Luis Enrique en la segunda. Y otra vez 2 meses apartado de las convocatorias. Y Van Gaal va redondo para Clarence Seedorf, que seguía haciendo un partidazo. El disparo se le iba un poquito arriba a Seedorf, pero estaba en todas. Qué dinamismo. Se le fue totalmente. Se fue un poco la pinza porque Stoico será muy amigo tuyo, pero tiene problemas con entrenadores, con rivales, con compañeros y con árbitros. Y hasta con él mismo, seguramente. Ahora me entran dudas si fue en el DC United o en New England Revolution. Creo que en el DC. DC en Washington. DC United, sí, en Washington. Jugó unos meses, no llegó ni a una temporada entera. Leo la frase. En 2003. Ya que te ha gustado, leo la frase. En azulgrana. En el minuto 4 de la primera parte había marcado el Barça al 0-1. Hasta el 3 de la segunda no había empatado Raúl. Tomaba distancia Roberto Carlos. El zurdazo extraordinario de Roberto Carlos. Aparte de Reisiger había otro defensa, yo creo. Cocu. A ningún compañero, pero no perdió el balón el Real Madrid, que seguía lo suyo luchando. Falta dura. A Amavisca. Bueno, está la pegará Roberto Carlos. Voy a exagerar un poco, pero no mucho. Fernando Hierro, especialista en este tipo de jugadas. El disparo muy... Qué buen desborde de Peja Mijatovic Redondo. Y ahí llegaba el empate del Real Madrid. Zucker, vaya zurdazo de Zucker, empatando a 2. Se quedó una buena pelota y a Zucker, la enganchó bien, la empaló bien y uno más para la cuenta del croata Zucker, que en ese momento era realmente uno de los goleadores del fútbol español. Por cierto, hablando de Zucker, vamos a ver primero el gol repetido y luego lo cuento. Sí, a ver si la imagen que tenemos aquí. Yo recuerdo que... Ahí falta eso de Rivaldo. Recuerdo que en esas semifinales del Mundial del 98, que fueron Holanda-Brasil y Croacia-Francia, el Real Madrid tenía un jugador en cada uno de los 4 equipos, que eran Karembé,
Juntar los 4 antes de una semifinal de un mundial, que los jugadores ya sabes que uno no quiere hablar. Fui 4, tragaron, ¿no? Sí, señor. Fue arrastrando Roberto Carlos. Por si no se acuerdan. Eso que exacto la posa. Y después del gol. Ahí Amavisca, buena acción de Amavisca, aunque llegaba muy forzado. Pase un poquito largo, bueno, era bueno. Luego fue al Racing de Santander y luego al Deportivo de La Coruña. Me parece que fuese el orden, ¿no? Creo recordar. Era uno de los hombres que estaba calentando en la banda, que no dejó muchos amigos Luis Enrique en el vestuario del Bernabéu. Daba la sensación, ¿no? Por las entradas que estamos viendo. Fue no estuvo en Olympiacos, luego fue a jugar al fútbol árabe. Bogarde, era el que me faltaba a mí. Y luego también, fíjate, los hermanos de Boer. Madrid, que ambicioso, quería la victoria, lógicamente. Jugaba en casa, el Barça le llevaba. Por supuesto, ¿no? Qué buen remate, aunque se iba. No hablemos de Francia, Alemania, ¿no? Italia. Sí. Fue un Barça, estaba siendo muy efectivo. Y el Madrid ha encontrado espacios. El Barça, el contraataque, tenía que arriesgar el Madrid, había dejado hueco, llegaba en el segundo palo Giovanni, marcaba Giovanni. Esa es la jugada y ahora vamos a ver la post-jugada, esta a la que tú te referías. La famosa butifarra de Giovanni, el doble corte de mangas, que yo creo que es triple, pero falta de educación absoluta. Hombre, por supuesto. Y respetuosa absolutamente de Giovanni. Y iba a ser su sino en toda la liga, la verdad. Yo creo que bueno, nada más terminar la final, Heynckes desapareció. El día siguiente, el diario AS, la portada fue Lorenzo Sanz con la Copa Europa en brazos de los jugadores. No sé si fueran todos los jugadores, pero algunos. Sí, ya se sabía porque principios de los 60. Y a Nadal, Miguel Ángel Nadal. Por esta época de la historia. Todos los tiempos. Sí. Deportista mundial de todos los tiempos. Seguidor del Real Madrid. El Barça ganó este partido, pero la semana siguiente fue bastante dura. No tendría. Años después. Pero bueno, el fútbol es así. Probablemente ese estado de euforia después de este partido fue lo que le acabó costando también en la debacle con el Dinamo de Kiev. De vez en cuando es titular y todo. Sí, algunos años en el Barça yo creo que fue el mejor jugador del mundo. Sí, estuvo un contragolpe, 2-3. Lógico que el Barça ganara la contra porque el Madrid estaba dominando y ha sido superior al Barça en este partido. A veces se espera sexto y el Mallorca quinto. Lo que pasa es que el Mallorca sufrió algo porque estuvo al final le sobraron 5 puntos nada más. Pero bueno, el Compostela. Es cierto. Tenemos a Zaragoza que está en segunda. Salamanca estaba a punto de terminar este partido, pero ganó el Barça. El Madrid hizo méritos para ganar, pero se encontraba con esta derrota. Real Madrid 2,